Quiero hacer una brevísima reflexión. En primer lugar, agradeciendo nuevamente a la gente que nos apoya en Patreon. Pero antes de terminar esta semana, quería hablar sobre lo que se entiende por ecologismo bobo. Y creo que es un debate que se tiene que dar, incluso entre ecologistas, incluso entre aquellos que piensan totalmente distinto a uno. El ecologismo bobo es una idea que surge en contraposición a quienes están a favor de prohibir cualquier tipo de actividad que pueda tener el más mínimo impacto ambiental. Y ciertamente que en la economía actual, en la sociedad actual, en el mundo actual, todo tipo de actividad humana siempre va a tener un impacto en el ambiente. Si el ser humano no transformase el ambiente, no podría vivir. Si creen que estoy exagerando, intenten simplemente despojarse de sus vestimentas, de sus alimentos, de todas las pertenencias e intenten tan solo sobrevivir 2 días en el desierto del Sahara, el impenetrable del Chaco o en la Antártida. Veamos un ejemplo simple, la minería. Ciertamente que uno podría trabajar en torno a qué tan necesario es el consumo del oro. Es un bien suntuario, es un bien de lujo, es un bien que quizás muchos pueden pasar toda su vida sin tener una sola posesión de oro, sin tener un anillo, una pulsera, un reloj, aros. Pareciera que no son tan necesarios. Por lo tanto, generar una actividad minera en torno al oro es algo que podría revisarse, pero siempre respetando lo que es la libertad y el derecho de uso del suelo que tenga cada nación. Distinto es cuando, por ejemplo, hablamos de bienes que ya se han vuelto, en cierto sentido, por demás necesario para nuestras vidas. Sin ir más lejos, el poder fabricar un micrófono, una computadora, un avión, un vehículo. Todo ello requiere de litio, de cobalto, de cobre. Es más, para la fabricación de paneles solares se requieren de los 17 metales raros que hoy tienen un mercado cautivo por más del 80% a nivel global dentro de lo que es el régimen chino. Todos vamos a ver los grandes beneficios que tenemos de vivir en la sociedad que hoy vivimos, con calles asfaltadas, teléfonos celulares, vuelos en avión. Estamos hipercomunicados y estamos hiperconectados. Pero si nosotros caemos en un ecologismo bobo, implicaría que tuviéramos que negar todo tipo de explotación minera y por lo tanto negar también el tipo de sociedad que hoy tenemos. Y yo no he visto todavía ningún ecologista animarse a renunciar a su propio consumo. Les molesta el consumo que uno tiene. Les molesta que uno, de repente, pueda comprar tal producto en el supermercado, que uno pueda usar tal avión o que uno pueda comunicarse con tal teléfono. Pero a ellos no les molesta su consumo, que también tiene impacto ambiental y muchas veces peor que el convencional. El argumento, no me importa dónde pongan el basural, pero que lo lleven lejos de acá, el cual es repetido por muchos, lamentablemente, carece de cierta racionalidad, porque en poco tiempo estaríamos discutiendo el mismo problema que hoy hay, por ejemplo, en distintas municipalidades de Argentina, donde ya no tienen espacio para los basurales. Los que nos oponemos al ecologismo no caemos en la irracionalidad de negar este tipo de problemas. No caemos en la irracionalidad de negar que el cambio climático existe, pero discutimos la causa antropogénica, discutimos la solución. No caemos en la irracionalidad de creer que el ser humano tiene la libertad para abusar de recursos que no le son propios. Pero también nos oponemos a la irracionalidad del ecologismo, donde allí se está promoviendo justamente en que se trate, como lo sostuvo por ejemplo Greta Thunberg en su discurso cuando se le da uno de los tantísimos premios inventados que tiene la Unión Europea, todo para financiar el Just Stop Ecocide, el Just Stop Oil y Stop Ecocide, perdón, que se cae en esta idea del regresionismo absoluto, volver a una época preindustrial.
volver a tiempos de un pasado que ya pasó, que no va a volver. No son conscientes de los impactos que tiene cada medida política. De allí la crítica que hice en el pasado a esta película Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio, donde se pareciera que hay una especie de mufa, ironía, sarcasmo a una supuesta antagonista. Eran dos, uno emulando a Elon Musk, otro emulando a Donald Trump, y los pobres ecologistas que eran los únicos racionales. Pero esa actitud era la más irracional, porque piensan que acá lo único que hay que discutir es de ciencia, como si los científicos no tuviesen intereses políticos, académicos, culturales, políticos, y como si, por cierto, en el mundo político no hubiese que considerar otras variables, como por ejemplo la cantidad de gente que podría perder un trabajo, o el impacto en la macroeconomía que tendría si una nación renuncia, por ejemplo, a la extracción de un determinado recurso natural, o las implicancias políticas y gubernamentales y soberanas que tuviese, por ejemplo, que la Amazonía deje de pertenecer al suelo brasileño y pase a ser tomado como territorio internacional, como podría suceder con la Antártida dentro de lo que hace la plataforma argentina. Entonces las personas no ven a largo plazo, quedan en el sentimiento, digo en términos generales. Y eso es lo que genera un ecologismo bobo. Porque están pensando solamente en cantar con los pajaritos y plantar arbolitos y no están viendo las consecuencias que va a tener para sus hijos que el día de mañana se declare que de repente esa propiedad que ellos tenían para desarrollar su vida ahora se declara patrimonio natural. Ahora de repente los nietos de muchos que me están escuchando el día de mañana, en vez de poder disfrutar de un delicioso asado, van a estar obligados, no por simple voluntad o convicción como puede tener algún vegano promedio, van a estar obligados internacionalmente a consumir insectos o carne sintética, con todas las secuelas que pueda tener consumir plástico dentro del organismo humano. Entonces, argumentar sin racionalidad implica perder lo que es propiamente humano, quedarse en el sentimiento propio del animal, el animal que conoce por lo sensible, pero que carece de la razón. Y hoy estamos en un ecologismo bobo que carece de razón. Todos quieren jugar a ser Greta Thunberg, a ser una especie de Robin Hood de los arbolitos y la Pachamama. Nadie está dispuesto a ver las consecuencias que esto genera, como sucedió, por ejemplo, con esto cierro, en Sri Lanka. Una nación que apostó a esta transición ecologista y que generó uno de los mayores colapsos económicos en la historia de la humanidad. Un país que al día de hoy no se puede recuperar económicamente y que no fue tanto por la corrupción del gobierno, sino por el propio modelo ecologista que ellos proponían, que era renunciar a todo tipo de energía combustible y a una economía circular de autosostenimiento, a una economía amigable con el planeta. Y lo que sucede es lo mismo que sucede cuando alguien le cuestiona a un militante de izquierda Cuba o Venezuela. Siempre dirán, eso no es el verdadero comunismo, estuvo mal aplicado. Ese socialismo no funciona, porque no se aplicó como se debía aplicar. Lo cierto es que se aplicó tal como justamente se debía aplicar y ahí están las consecuencias. En Sri Lanka se aplicó el ecologismo tal como siempre se propuso aplicar, y allí estuvieron las consecuencias. Y es lo que está sucediendo en gran parte del mundo hoy. De allí no es la única causa, pero sí es una causa, entre tantas, de los grandes colapsos económicos que hay. Vean lo que está sucediendo, y con esto cierro, en Europa, que con este ecologismo bobo se le empezó a poner cada vez más impuestos al sector agropecuario, particularmente a la producción vacuna, más allá de las protestas que se generan en España, Bélgica, Holanda, Francia. Es un sector que está desapareciendo y con ello empieza a desaparecer también la recaudación del gobierno. Y para paliar ese estado de bienestar social, se le debe aumentar nuevamente los impuestos a otros sectores que siguen produciendo, lo cual termina profundizando esta crisis. Por ello Europa está en crisis hoy. Es una crisis constante. Pueden investigarlo ustedes mismos. Siempre digo, no me crean.
desmiéntame, investigue cada uno de lo que está sucediendo en el mundo. Y ahí se van a dar cuenta de las consecuencias que tiene apostar a un ecologismo bobo, que es básicamente la irracionalidad, quedarse con el sentimiento de los pajaritos y los arbolitos y no ser capaces de ver a largo plazo, siendo que curiosamente hablan de largo plazo y tampoco ven a largo plazo que esos organismos que supuestamente a ellos les dan la información verídica de la ciencia, hace 50 años que se vienen equivocando década tras década con sus pronósticos y sus predicciones. Pero bueno, parece que hay gente que le gusta que le mientan, yo en eso no me puedo meter, pero sí al menos advertir que tenemos que empezar a ser más racionales antes que sea demasiado tarde.